Si alguno tiene sed, que venga a mí y beba. Muy buenos días, hermanos. Estamos ya en el 30º domingo del tiempo ordinario. Escuchemos la palabra de hoy, palabra de vida, palabra que ilumina nuestro caminar y palabra que fortalece nuestra fe. El Señor esté con ustedes. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. Refiriéndose a los que se tenían por justos y despreciaban a los demás, Jesús dijo esta parábola. 2 hombres subieron al templo para orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo de pie oraba así: Dios mío, te doy gracias porque no soy como los demás hombres, que son ladrones, injustos y adúlteros, ni tampoco como ese publicano. Ayuno 2 veces por semana, pago la 10ª parte de todas mis entradas. En cambio, el publicano, manteniéndose a distancia, no se animaba siquiera a levantar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios mío, ten piedad de mí, que soy un pecador. Les aseguro que este último volvió a su casa justificado, pero no el primero, porque todo el que se eleva será humillado, y el que se humilla será elevado. Palabra del Señor. Nos encontramos con esta hermosa parábola del publicano y el fariseo. Y la parábola nos va a presentar 2 realidades, 2 situaciones concretas del hombre de ayer y de hoy. El fariseo, que era un hombre religioso, que actuaba según lo establecido por la ley, no fue justificado quizás a los ojos de Dios, porque confiaba en las obras de la ley, obras que para él eran esenciales dentro de su propia vida. Podríamos decir que el fariseo era un buen cristiano, incluso era un hombre bastante piadoso, practicante y quizás severo en sus prácticas. Es una realidad que también nosotros como cristianos católicos nos podemos equivocar, porque a la vez de esta práctica, más que un acto de fe, vivimos una situación de religiosidad, y muchas veces también esa religiosidad nos lleva a juzgar a los demás, como este fariseo que juzgaba a los demás, inclusive a este pobre publicano que estaba allí, ya que la oración de fe no tiene nada que ver con la moral, sino que desde la justicia de Dios, una justicia que se traduce a través de la vivencia de la caridad. Hoy día vivimos como sociedad chilena un momento difícil, una situación concreta en donde nuestra caridad por el prójimo debe ser signos evidentes de nuestra fe. Necesitamos hoy día construir una sociedad llena de Dios, de la presencia salvadora del Señor, pero a veces ponemos nuestras confianzas en nosotros y en lo inmediato y dejamos fuera a Dios. Es un Dios que hoy día nos mira y que nos llama a mirar a los demás desde una mirada misericordiosa y compasiva, como lo vemos en esta mirada que Dios tiene sobre el publicano. Pero a la vez estamos llamados a practicar la caridad en medio de la justicia.
no exigir a los demás cómo deben actuar o cómo deben ser, sino que tenemos que aprender a vivir desde nuestras formas de fe, desde nuestras expresiones cristianas en favor de los demás y en amor al prójimo. Así que pidamos al Espíritu de Dios tener esta mirada mucho más profunda desde el acontecer y del acontecimiento de los demás. Y miremos ahora al publicano, que no hace un juicio moral, al contrario, es capaz de abrir su corazón frente a Dios para exponer su propia realidad, su propia miseria, su propio acontecer, y en esa mirada de fe, en donde Dios nos pide que nos encontremos como cristianos, como sus seguidores, para poder practicar juntos la caridad y a la vez encontrarnos en la oración y la alabanza al Señor. Pidamos, como he dicho, al Espíritu de Dios tener esta capacidad de autoconciencia, pero no una autoconciencia culpable, sino que una autoconciencia que se abra a la acción misericordiosa de Dios, en donde me pueda reconocer un necesitado de este poder que viene de lo alto y sobre todo de esta oración que he elevado o que elevamos juntos a Dios, como lo ha hecho este publicano en sencillez, en humildad, desde su propia realidad, desde su propia condición histórica social. Es una oportunidad para poder reflexionar en torno a esta hermosa oración, a este hermoso capítulo del Evangelio, para que busquemos el rostro de Dios, un rostro concreto en el prójimo, que nuestra fe que nos lleve a vivir esa dimensión del amor y no de la moral. Pidamos y encomendémonos mutuamente al Señor, y así podamos ser testigos de la presencia salvadora de Dios. El Señor esté con ustedes, y la bendición de Dios, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y familia, y les acompañe siempre. Amén. Hermanos, quedemos en la paz y en la alegría del Señor.